Bienvenidos a este video en el que vamos a hablar un poco de compactación de suelos, algunos conceptos generales y más que nada vamos a enfocarnos en la parte de Proctor y laboratorios de compactación para poder después hacer las prácticas correspondientes, ¿sí? La compactación de suelos, uno de los objetivos principales que tiene es, lo que se logra es la disminución del volumen de vacíos. ¿Y esto qué hace? Hace que aumente el peso unitario del suelo, aumente la resistencia, ¿sí? Y por ende la capacidad de carga, que ya vamos a verlo más adelante, aumenta, ¿sí? Y también lo que hace es disminuye la incertidumbre del comportamiento a largo plazo del suelo compactado, ¿sí? No es lo mismo a largo plazo tener un suelo bien compactado que tiene ya una mayor capacidad de carga, ¿sí? Que un suelo que no está compactado y no sabemos cómo va a ser su comportamiento a largo plazo. O sea que va a aumentar la estabilidad, ¿sí? Hay distintas formas de compactar en campo, tenemos distintos tipos de máquinas con ruedas lisas, compactadores manuales, ¿sí? Rodillos neumáticos, pata de cabra. Vamos a hablar por ahí más adelante de eso. Pero ahora vamos a centrarnos en algunos principios generales, ¿sí? La compactación lo que es consolidar el suelo eliminando el aire. ¿Sí? Y esto va a requerir una cierta energía, que va a ser la energía de compactación. Más adelante vamos a hablar un poquito cuáles son las energías de compactación por los ensayos. Y lo que se va a medir, ¿sí? Para ver qué tan compactado está un suelo, el grado de compactación se va a determinar en base de el peso unitario seco, ¿sí? Para compactar, lo que se hace es se añade agua, ¿sí? Se añade agua. ¿Por qué? Porque el agua actúa como un suavizante, un lubricante, ¿sí? Y lo que hace esto es que las partículas del suelo puedan moverse de forma más fácil unas contra otras, ¿sí? Y a medida que le vamos aplicando esa energía, o sea, compactando, se puedan mover mejor las partículas. El peso unitario de seco, ¿sí? El gamma D, al inicio, a medida que le vamos agregando agua, ¿sí? Aumenta. Va aumentando mientras compactamos con una cierta energía, ¿sí? Pero luego, después de que llega a una cierta humedad, que se le llama humedad óptima para compactación, después de llegar a ese punto empieza a decaer, ¿sí? Por lo tanto, no es agregarle agua de forma indiscriminada, ¿sí? Tenemos que estudiar eso. Por ejemplo, acá en esta gráfica podemos ver lo siguiente. Vamos a iniciar con un cierto gamma D, ¿sí? Que va a ser para una humedad 0, ¿sí? Y luego vamos a... O sea, este va a ser gamma D efectivamente, ¿sí? Y luego, ¿qué va a pasar? Vamos a ir agregándole humedad, ¿sí? O sea que esto ya no va a ser gamma D, va a ser un gamma natural, ¿sí? Estos van a ser gamas naturales, acá, los que vamos a ir midiendo. Entonces, a medida que le vamos agregando
Esto es para una curva para una cierta energía de compactación, ¿sí? Y acá está la humedad, ¿ok? A medida que le vamos añadiendo agua, ¿sí? Podemos ver que el gamma va a ir aumentando, aumenta, y ya a un punto, este es el punto que les comentaba, que este sería la humedad óptima de compactación, porque se alcanza el mayor gamma, ¿sí? El peso unitario, que podemos lograr con esta energía, y luego decrece, ¿sí? Básicamente lo que vamos a hacer es vamos a ver cómo va aumentando la densidad o el peso unitario de nuestro suelo, ¿sí? Y vamos a comparar después eso con respecto a ese valor que va a ser el máximo que podemos alcanzar, ¿sí? Con respecto a los que vamos obteniendo en campo. La prueba de laboratorio que se usa para obtener el gamma seco máximo, ¿sí? El peso unitario máximo y el contenido óptimo de humedad se denomina Proctor. Que hay dos tipos de Proctor, está el estándar y el modificado, ¿sí? Que cada uno se usa una cierta energía de compactación diferente, el número de golpes y la altura. El número de golpes se mantiene y la altura va cambiando. Ahora vamos a ver un poquito sobre estas pruebas. Bien, ¿en qué consiste la prueba Proctor estándar? ¿Sí? El suelo se coloca en un molde, ¿sí? Que es como este, y lo que se hace, el molde va a tener este volumen, ¿sí? Va a tener distintos volúmenes de acuerdo al tipo de prueba, ¿sí? Si es la estándar, va a tener generalmente este volumen, ¿sí? De acuerdo al método de la norma ASTM, ¿sí? Y si es modificado, tiene este volumen de 943 y para el método C tiene un volumen distinto. Acá podemos ver el diámetro, ¿sí? El diámetro de la Proctor estándar generalmente es 101,6 y esta es la altura. Bien, lo que se va haciendo es el suelo se mezcla con agua, ¿sí? Suelo más agua, con distintas cantidades, ¿sí? Esta va a ser la variable. Entonces, ¿qué hacemos? Se va compactando en 3 capas, ¿sí? Capa 1, compactamos. Para compactar lo que se hace es que con este dispositivo se lo pone arriba del molde, ¿sí? Y se lo deja caer con esta caída para el Proctor estándar, ¿sí? Fíjense, es la misma caída. Para el Proctor modificado cambia la caída si ya es una caída más alta. Y esto se levanta, esta pelotita, y se deja caer. Por capa se va a dejar caer, por capa, 25 veces, ¿sí? Para el Proctor estándar. Para estos dos métodos, para este más, y ya para el Proctor modificado también 25 golpes los métodos A y B y 56 el método C. O sea, por capa va a ser el número de golpes, ¿sí? El que indica acá en la tabla. Y se van a hacer 3 capas iguales, ¿sí? Se va a poner una capa, se compacta con 25 golpes, luego se pone otra capa, se compacta con 25 golpes y luego se pone otra capa y se compacta con 25 golpes y tiene que quedar, ¿sí? Casi al ras de el molde. El peso del martillo va a ir variando, ¿sí? En el caso del Proctor estándar son de 24,4 newtons, que son casi 2,5 kilogramos, ¿sí? Y en el modificado ya es un poco más, ¿ok? En base, mientras se va compactando esto, lo que se va a hacer es
se va calculando el peso unitario húmedo, ¿sí? Gamma natural, podemos decir, para cada prueba con distintos contenidos de humedad. ¿Sí? Por ejemplo, gamma 1 va a ser el peso del suelo compactado en el molde, ¿sí? Suelo que está acá, dividido el volumen del molde, ¿sí? Por eso lo que se tiene que asegurar es que quede bien al ras del molde, ¿sí? Cuando terminemos de compactar la última capa, que quede bien acá. Entonces esto es una constante, lo que va variando es esto. Entonces vamos a ir pesando el molde y luego vamos a llevar cada muestra al laboratorio. Vamos a secar en estufa, vamos a pesar, ¿no? Vamos a secar y vamos a obtener la humedad natural que tenía esa muestra compactada, ¿sí? Si se conoce ya la humedad natural, lo que podemos hacer es sacar el gamma D, que va a ser igual al gamma natural que sacamos. Por ejemplo, para el gamma seco 1 va a ser gamma natural 1 dividido 1 más la humedad natural 1 sobre 100, ¿sí? Y con esta humedad vamos a ir trazando la curva, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo queda. Bien, la curva nos iría quedando así. Hallamos, compactamos una muestra con cierta humedad, por ejemplo esta humedad, la secamos en estufa todo, sacamos esta humedad, ¿no? Y dibujamos en una gráfica el peso unitario seco, ¿sí? Gamma D para ese que nos dio con esa energía, ¿sí? Esto está todo con una energía que va a ser la de, por ejemplo, el Proctor estándar. ¿Ok? Esto tiene esta curva es para una cierta energía de compactación, ¿sí? Esto es para una energía. Y así vamos trazando para esta humedad, con esta misma energía nos dio este peso. Y así sucesivamente hasta dar el máximo peso unitario seco, ¿sí? Este va a ser nuestro máximo gamma D. En este caso la gráfica es para una arcilla limosa. Bien, entonces, ¿qué factores van a afectar nuestra compactación? Primero y principal, la humedad, ¿sí? Ya vimos que el grado de humedad puede darnos más o menos compactación de acuerdo a la energía de compactación, ¿sí? Que ya vamos a ver cómo se calcula. Eso también es otro de los factores que van a afectar la compactación de la energía. Y también, por supuesto, el tipo del suelo, ¿sí? Fíjense, pueden darnos distintas curvas, ya sea la curva A, la B, la C o la D, ¿sí? Las curvas de tipo A son las que tienen un solo pico, ¿sí? Según lo que dice la bibliografía, las curvas de tipo A se dan para generalmente suelos con un límite líquido entre 30 y 70%, ¿sí? La curva B es un pico y medio, ¿sí? Porque tiene medio que acá una curvatura. La curva C tiene doble pico, fíjense, para esta y para esta humedad. Las curvas D y las C son las que se dan para las B y las C, se pueden encontrar en suelos que tienen un límite líquido menor que 30, ¿sí? Y las curvas D, por ejemplo, como esta, ¿sí? No tiene un pico definido. Son medio extrañas y dice la bibliografía que se pueden dar con suelos con un límite líquido mayor que 70. Y dice que generalmente esta y esta no son usuales, ¿sí? No son usuales que den este tipo de curvas, ¿sí? Ya sea ¿sí? Esta acá, o el D, ¿sí? Que generalmente algún pico tienen, como la B y la A. Bien, otra cosa que tenemos en cuenta para la compactación es la energía de compactación, que ahí voy a poner la fórmula, ¿sí? Que está basada en el número de golpes por capa, que habíamos dicho que para el Proctor estándar era 25, el número de capas que eran 3, el peso de martillo que era 24,4 newtons
y la altura de caída del martillo, que eran 0,348 metros, ¿sí? El volumen del molde, que era 943,3 centímetros cúbicos, ¿sí? Con esto podemos calcular la energía, que este va a ser el caso del Proctor estándar. Y fíjense que acá en nuestras tablitas teníamos calculadas, acá tenemos calculada la energía. Si se fijan, en la Proctor modificada la energía es del Proctor modificado es mayor que la del Proctor estándar, ¿sí? Bien, y para cerrar, lo que podemos ver en este gráfico, ¿sí? Esta para una arcilla limosa, tenemos cuatro curvas, perdón, en las cuales tenemos distintos números de golpes por capa y tenemos una energía de compactación distinta, que habíamos dicho que la energía de compactación estaba basada en el número de golpes por capa, ¿sí? Acá por lo visto están variando el número de golpes y el resto se está manteniendo constante. Se está manteniendo constante acá. Entonces, podemos ver en esta gráfica que acá hay distintos contenidos de humedades y que las gráficas que llegan a un cierto gamma D, si este es el gamma D para 20, este va a ser el gamma D para 25, este va a ser el gamma D para 30 y este va a ser el gamma D para 50. Podemos ver que a medida que aumenta el esfuerzo de compactación, ¿sí?, aumenta el peso unitario seco. Y acá podemos ver que, por ejemplo, para cuando tenemos que hacer 20 golpes por cara, el contenido de humedad es mayor que cuando hacemos 30 golpes, 25 golpes, perdón. Y es mayor 25 que cuando hacemos para 30. Y es mayor para 30 el contenido de humedad que cuando hacemos para 50. Por lo tanto, a medida que aumenta la compactación, ¿sí?, la energía, disminuye el contenido óptimo de humedad de compactación. Entonces, podemos sacar en claro que cuestiones que sacamos en claro con toda esta explicación. Para la compactación la tenemos que medir en función del peso unitario seco versus contenido de humedad, ¿sí? Tenemos una humedad óptima de compactación que se da cuando alcanzamos el máximo con esa humedad con una cierta energía, ¿sí? Cuando tenemos distintas energías, a medida que aumenta la energía de compactación, logramos un mayor peso unitario y tenemos un menor contenido de humedad, ¿sí? Aumentamos la energía, tenemos mayor peso unitario, aumentamos la energía, menor humedad óptima de compactación. Las diferencias entre la prueba Proctor estándar está en la altura de la caída, básicamente. En la Proctor estándar tenemos esta caída de 304,8 milímetros y en la Proctor modificada tenemos una caída de 457, ¿sí? Acá. El número de golpes se mantiene en 25 para los métodos A y B y se aumenta a 56 para el método C. Y básicamente la energía del Proctor modificada es mayor que la del Proctor estándar y se creó esta del Proctor modificada porque se ajusta más a algunas condiciones de trabajo en campo, ¿sí? Y vamos a tener distintos factores que van a afectar a nuestra compactación, que van a ser la humedad, la energía de compactación y el tipo de suelo. Y así básicamente con eso podemos dar por concluido compactación. Le voy a mostrar una foto de unos equipos y con eso vamos a finalizar. Bien, tenemos
los rodillos lisos, ¿sí? Que se pueden usar para compactar arenas y para acabados en suelos arcillosos, arcillas, ¿sí? Igual que los rodillos neumáticos, ¿sí? Esto se usa mucho con el tema de eh, asfaltos también, arenas y arcillas. Y eh, los rodillos patas de cabra, que tienen estas formitas, ¿sí? En las ruedas, como que lo que hace es que penetren más profundos y tienen una penetración más profunda en el suelo, y se usa mayormente para compactar arcillas, ¿sí? Que requieren amasado. Y además, estos compactadores lisos o neumáticos se le puede agregar un vibrador, ¿sí? Que lo que hace es que se acomode mejor los suelos granulares, ¿sí? Vibra la arena, entonces hace que la, las partículas de arena se apilen de mejor forma, se distribuyan de mejor forma. Bueno, y esos son algunos de los equipos que se utilizan en campo para la compactación. Y con esto terminamos el video, espero les haya gustado, acuérdense de darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo.